Estas son las Ray-Ban Meta 2 y en Estados Unidos es el boom tecnológico porque podemos utilizar inteligencia artificial en el día a día, escuchar música, recibir mensajes y generar contenido. Es un boom tecnológico sin lugar a dudas, pero tú y yo sabemos que vivir en Latinoamérica implica que algunas veces los contenidos o la tecnología no llegue de manera constante o quizá no tengas la última tecnología del futuro. Es por eso que he decidido yo invertir más de $400 para poder testearlas y que tú mismo puedas valorar y decidir si vale la pena comprarlas. Es por eso que en este video va a ser especial y vamos a desarrollar cómo podemos trabajar adecuadamente con esta tecnología y si te conviene también. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Pero miren lo que tenemos acá. He estado dando vueltas a la idea de comprar estos Ray-Ban Meta 2 y acá estamos, en el momento glorioso. Esta es la versión de lentes llamada Wayfarer. Lo abrimos de esta manera. E inmediatamente vemos el estuche. Tiene un buen acabado y se siente bien al tacto. Al abrirlo, se activa esta luz, esta ligera luz que vemos acá. Yo entiendo que esto, básicamente debe ser el indicador de carga. Sacamos los lentes, despacio, porque no quiero romperlo. Acá está. Las patas de los lentes tienen un plástico de protección, como una envoltura. Para quitar dicha envoltura, abrimos las patas. Quitaremos una por una. Acá se ve la marca, Ray-Ban. Estoy tratando de ser bien cuidadoso porque es como un juguete nuevo. Listo. Y aquí tenemos a las Ray-Ban Meta 2. En realidad se ve como un lente normal. No podrías imaginar que tiene unas cámaras laterales y un micrófono incorporado. Esta nueva versión tiene la promesa de duración de 8 horas. Y también tenemos incluido sonido estéreo y por supuesto la IA de Meta. Vamos a ver todo esto más adelante, así que no se preocupen. Pasemos a la instalación. En la caja viene un código QR para instalar la app. Y por supuesto tendremos instrucciones donde dice cómo cuidar el lente, cómo limpiarlo y cargarlo. También tendremos un documento de garantía. Guárdalo por si acá. Aquí también vemos otro papel de instrucción. Creo que son todos los documentos justos. Aquí está todo lo que incluye en la caja. Pasemos a instalar la app. Yo estoy usando un Samsung S24 y la aplicación que descargaremos será Meta AI. Esperemos. Le damos clic a la opción de configurar dispositivo. Eso sí, es fundamental guardar los lentes de nuevo en el estuche para poder instalar. Luego de unos minutos, seleccionamos nuestros lentes. Ahora a seguir todos los pasos normales. No te olvides de conectar el Wi-Fi. Y seguimos avanzando. Ahora sí, ya estamos listos para usar nuestros lentes. Vamos a la calle para probar las Ray-Ban Meta 2. Vamos a validar diferentes aspectos, tomar fotos, videos, hacer llamadas, enviar y recibir mensajes, usar la IA de Meta. Pero antes, tengo que decirte que hay un comando principal. Hey Meta. Así es, Hey Meta, Hey Meta, Hey Meta. Funciona para todo. Igual puedes presionar el botón superior y comenzar a tomar fotos. Mira el flash que sale en la montura. El proceso es así de sencillo. Tomas fotos y se guarda en la aplicación. Acá puedes hacer lo que desees, compartir, borrar, publicar, etc. Yo prefiero presionar el botón del lente porque así no tengo que decir a cada rato el comando.
Y en un lugar con bulla, es un desafío mencionar Hey Meta. Acá no hay nada editado. Cada foto será de 12 megapíxeles de gran angular. Es por eso la calidad. Y si quieres grabar videos, el proceso es el mismo. Hey Meta, grabar video. Se prenderá una luz y listo, a grabar. La resolución del video es 3K y el máximo de grabación es de 3 minutos. Yo lo tengo configurado de esa manera y los videos se ven muy buenos. Es más, en la última actualización han implementado varios efectos como timelapse. La estabilidad tanto en foto como en video es muy buena. No he sacado ningún contenido blurreado, pixeleado o movido. Todo se ve bien. Y por si fuera poco, podemos conectar las Ray-Ban Meta 2 con Spotify, escuchar directamente y hacer cambios de canciones. Y lo hace de manera rápida. Hey Meta, reproducir música. Lo que me gusta es que el audio no lo escuchan todos, es muy discreto. La ambulancia me salvó del copyright. Ahora vamos a mandar mensajes. Para eso, los lentes deben estar conectados a la lista de tus contactos y también a la lista de WhatsApp. Hey Meta, mandar mensaje. Ash. Sí. Hace calor en el parque. Luego de unos segundos, validamos que llegó el mensaje. Hace calor en el parque. Perfecto. Todo esto con las manos libres. Ya si mandar mensajes es fácil, llamar es aún más sencillo. Hey Meta, llamar. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, acá estoy en Real Plaza. Ya nos encontramos. Hasta aquí todo bien, perfecto. Pero llegamos a un apartado que decepcionó, la IA de Meta. Preguntamos algo simple, y la IA de Meta siempre nos dice: ¿Qué ves? este servicio no está disponible en tu región. La funcionalidad más interesante no se puede ejecutar en tus lentes. Esto es un error fulminante. Perdemos bastante al no tener la oportunidad de hablar con la IA multimodal. Meta Ray-Ban es el líder de mercado de los Smart Glasses, por ahora. Y no tener esa capacidad en países de Latinoamérica es un problema. Sé que en México sí está disponible, pero en otras partes no. La competencia evoluciona rápido. Y hay Smart Glasses que tienen IA que funcionan en todo el mundo. ¿Meta dejará ese cable suelto? Yo quiero creer que no. Por eso, comprar unas Meta Ray-Ban ha sido una inversión a largo plazo. El dispositivo se actualiza cada mes y estoy seguro que llegará la actualización esperada en la región. Por mientras, considero que igual es un dispositivo muy bueno para crear contenido, escuchar música sin tener otro dispositivo y hacer llamadas y escribir mensajes con las manos libres. Si quieres todo eso sin necesidad de esperar a la IA de Meta, este lente es para ti. Tiene buenos acabados, calidad de imagen y video, y la conexión a redes sociales es estupenda. Así como está este Smart Glasses, ¿lo comprarías? Yo doy mi voto de confianza y espero la llegada de la IA muy pronto. Además, sé que podemos hacer ciertos hacks para conversar con Gemini de manera muy potente, pero eso será para otro video. ¿Qué te pareció este unboxing? ¿Te gustó? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Muy pronto haré más contenidos de las Meta Ray-Ban 2, así que suscríbete, no te olvides. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.